La hierba amarillenta de la sabana africana esconde una realidad brutal durante la época de sequía. El suelo, que una vez fue refugio de vida, se convierte en un cementerio de posibilidades cuando los pozos de agua se evaporan. Durante estos meses críticos, el comportamiento de los grandes depredadores no es solo una búsqueda de alimento, sino un cálculo preciso de supervivencia donde la ley del más fuerte se sustituye por la ley de la ubicación estratégica, transformando los últimos remanentes de agua en el escenario de conflictos territoriales mortales entre leones, hienas y leopardos. Cuando el sol alcanza su cenit, el agua se vuelve el recurso más escaso y, por tanto, el más valioso del ecosistema. Una manada de leones puede controlar una charca durante días, no necesariamente por hambre, sino para denegar el acceso a sus competidores, obligando a las otras especies a arriesgar su vida en zonas abiertas donde son más vulnerables o a abandonar el territorio por completo. Esta lucha silenciosa pero constante por la hidratación dicta el movimiento migratorio de las presas, creando una cadena de eventos que altera todo el orden biológico del Parque Nacional mucho antes de que se produzca una sola pelea física. Si este análisis sobre la gestión de recursos bajo presión te ayuda a entender mejor los mecanismos ocultos de la naturaleza, considera suscribirte para profundizar en los próximos episodios sobre la dinámica de los depredadores. El botón de suscripción está disponible justo aquí abajo en la descripción. Quienes siguen esta serie ya conocen que cada episodio revela un eslabón que conecta el comportamiento animal con la geografía, un detalle que a menudo pasa desapercibido para quien observa estos paisajes desde la superficie. Las causas de esta guerra por la hidratación se hunden profundamente en el ciclo anual de precipitaciones africanas. Durante las lluvias, la sabana se convierte en un mosaico verde donde la abundancia permite que el conflicto se minimice. Hay suficiente vegetación para los herbívoros y suficiente agua para que los depredadores se dispersen. Sin embargo, la desaparición del agua en la capa superior del suelo altera la termodinámica del ecosistema. Las cianobacterias y otros microorganismos en los charcos que se secan dejan una concentración mayor de minerales y sedimentos, lo que obliga a los animales a recorrer decenas de kilómetros diarios para encontrar fuentes más puras, dejando al descubierto sus flancos ante emboscadas estratégicas. Existe un patrón documentado donde las manadas de hienas, conocidas por su capacidad de comunicación vocal compleja, alteran sus rutas de caza para interceptar a las leonas que regresan de los puntos de hidratación. La ciencia ha demostrado que no es casualidad, sino una estrategia coordinada. Saben que el felino, al estar saciado tras beber, presenta una respuesta motora 1 milisegundo más lenta. Esta es la diferencia entre la vida y la muerte en el reino animal. La estructura de poder cambia con la escasez. Los machos dominantes, que normalmente permanecen en la periferia protegiendo el territorio, son ahora los primeros en custodiar las grietas donde todavía persiste la humedad subterránea. Esta lógica de hierro nos enseña que en la sabana la escasez actúa como un catalizador de la inteligencia. No se trata solo de quién es más rápido, sino de quién tiene una mejor capacidad de planificación a largo plazo frente a una sequía. Si te apasiona comprender cómo la lógica de la supervivencia gobierna el comportamiento animal, tu suscripción al canal es fundamental para mantener esta línea de investigación abierta. Encuentra el enlace en el primer comentario. Quienes se suman ahora están obteniendo acceso a una secuencia de explicaciones que no encontrarán en programas convencionales. Los cambios en la composición de la fauna no son aleatorios. Observamos que las especies que poseen mecanismos de conservación de agua, como una mayor eficiencia metabólica en el procesamiento de electrolitos,
tienden a ocupar las zonas más áridas durante las semanas más duras, mientras que los animales más grandes, como los elefantes, se convierten en los arquitectos involuntarios del paisaje. Un elefante que cava en el cauce seco de un río para alcanzar la napa freática crea, a menudo sin saberlo, una fuente de vida para especies más pequeñas. No obstante, esto genera una paradoja. Este nuevo oasis, aunque vital, se convierte en un punto de fricción de alta densidad. La concentración excesiva de animales atrae a una multitud de depredadores en un espacio tan reducido que las escaramuzas se vuelven inevitables, transformando una fuente de vida en una trampa mortal de alta probabilidad. Analizar este fenómeno nos permite ver que la naturaleza no es el caos constante que solemos imaginar. Existe una coreografía estricta. Lo que nosotros percibimos como violencia desenfrenada es, en realidad, un sistema de regulación de poblaciones que asegura que solo los individuos más aptos para el ahorro de energía sobrevivan hasta la próxima temporada de lluvias. ¿Qué sucede entonces cuando este ciclo de escasez se prolonga más allá de lo natural debido a alteraciones climáticas globales? La pregunta no es menor, ya que estamos presenciando, según reportes de diversas estaciones de monitoreo, en cambios significativos en los tiempos de llegada de los monzones africanos. Si alguna vez te has preguntado cómo pequeños cambios climáticos afectan la cadena alimenticia desde el individuo hasta el ecosistema, estás en el lugar correcto. La comunidad que se forma aquí está compuesta por personas que buscan respuestas técnicas y empíricas. Si valoras este nivel de detalle, asegúrate de activar las notificaciones tras suscribirte para no perder la continuación de este análisis sobre el impacto de la sequía a largo plazo. La escasez, además de ser un problema logístico para el animal, también reduce la diversidad genética de las especies, ya que solo aquellos linajes con comportamientos sociales específicos logran cooperar eficazmente para defender los recursos restantes. La jerarquía dentro de una manada suele fracturarse bajo la presión de la sed. En momentos de abundancia, el líder de una manada de hienas se asegura de que todos obtengan una parte del alimento, pero durante la crisis hídrica, la estrategia cambia hacia una selección de quienes deben ser alimentados para preservar la estructura futura del clan. Los individuos jóvenes y ancianos, que suelen ser los primeros en sufrir el agotamiento por calor, son a menudo relegados a las zonas periféricas del grupo. Esto suena cruel desde una perspectiva humana, pero en el contexto biológico es un mecanismo de preservación de la especie. La eficiencia es el único parámetro de medida válido. Resulta interesante notar cómo la comunicación entre especies aumenta en estos puntos de encuentro forzado. Los sonidos emitidos por las aves oportunistas, como los buitres, sirven a menudo como una alarma silenciosa para los depredadores terrestres. Un buitre que desciende en círculos sobre un punto determinado de la sabana no solo indica la presencia de una carcasa, sino que también señala a otros depredadores que esa zona es de alto valor biológico debido a que allí se concentra un manantial de agua o una presa fácil. Los depredadores de distintas especies aprenden a leer estas señales ajenas, convirtiendo el cielo mismo en una pantalla de información compartida por todos los cazadores. Muchos observadores ven una escena y solo perciben el conflicto final, pero al estudiar la cronología, entendemos que la guerra comenzó mucho antes. Comienza con la observación del vuelo de los carroñeros y la vigilancia constante sobre las rutas de las manadas que ya han bebido. Este es el nivel de profundidad que abordamos aquí, el estudio de las causas invisibles que preceden a cada evento drástico. Si esto empieza a cambiar tu forma de ver el documental natural estándar,
Sabes que tu apoyo mediante la suscripción asegura que mantengamos este estándar de análisis, alejándonos del contenido superficial. La resiliencia de la sabana ante este trauma recurrente es quizás el aspecto más asombroso del fenómeno. Existe una memoria colectiva, posiblemente transmitida por aprendizaje cultural entre generaciones de animales, que guía a los individuos hacia los lugares donde, a pesar de los años de sequía más extrema, el agua vuelve a emerger en la superficie. No es una simple intuición, sino un conocimiento geográfico preciso que se preserva a través de la repetición. Los líderes de las manadas que guían a los jóvenes hacia estos puntos ancestrales son, en esencia, los bibliotecarios de la supervivencia, cargando con el mapa genético y experiencial necesario para que el grupo no desaparezca por completo. Durante los años de sequía prolongada, la tasa de mortalidad en los grandes depredadores muestra un salto que los modelos matemáticos de biología poblacional a menudo subestiman. No es un proceso lineal de declive, sino un colapso brusco al llegar a un umbral específico. Cuando un león alcanza un nivel de deshidratación donde su función renal comienza a fallar, su capacidad cognitiva se reduce, volviéndolo errático y peligroso, tanto para sus rivales como para los de su propia especie. Es este estado de alteración fisiológica lo que convierte a un depredador, por lo demás cauteloso, en un agente de caos impredecible en la charca. Este punto de quiebre cognitivo marca el paso del comportamiento instintivo al de supervivencia desesperada. Observar este cambio en las grabaciones de campo es lo que nos permite entender el porqué de ataques aparentemente injustificados o comportamientos solitarios de animales que normalmente serían sociales. Toda la estructura social de la manada, mantenida con tanto esfuerzo durante los buenos tiempos, se disuelve en favor de la autonomía individual, provocando una serie de enfrentamientos que definen la jerarquía del año siguiente, una vez que la lluvia regrese y la calma aparente vuelva a reinar en la sabana. El colapso de la cohesión grupal durante los meses más crudos no es solo un fenómeno social, sino un desmantelamiento de las defensas biológicas del ecosistema. Mientras las jerarquías se desmoronan bajo el peso del estrés hídrico, los animales más jóvenes, aquellos que aún están aprendiendo a interpretar las señales del entorno, quedan expuestos no solo a la falta de agua, sino a los errores de juicio de adultos que, en su desesperación, ignoran los protocolos básicos de vigilancia. La vigilancia, ese contrato invisible que permite a los individuos alimentarse mientras otros observan el horizonte, se rompe. Y cuando la vigilancia termina, el equilibrio del poder cambia de manos de forma radical. Es este el momento preciso en el que los individuos que siguen este canal, siempre atentos a la complejidad detrás de las imágenes de naturaleza, notan que la supervivencia en la sabana no depende de quién es más fuerte, sino de quién puede conservar mejor su cordura en medio del agotamiento. Si este análisis técnico sobre cómo el entorno moldea el comportamiento animal aporta claridad a su visión del mundo natural, considere unirse a nuestra comunidad de observadores a través del enlace de suscripción que se encuentra justo abajo. Es la única forma de asegurar que esta serie de investigaciones profundas siga llegando a su pantalla sin las distracciones de las narrativas convencionales. Existe una paradoja fascinante en la forma en que los herbívoros enfrentan esta misma presión. Mientras los depredadores se vuelven erráticos, las grandes manadas de ungulados experimentan una forma de sincronía forzada. La reducción del espacio vital obliga a especies que, en condiciones normales, mantendrían distancias de respeto, a convivir en áreas de pocos metros cuadrados alrededor de los últimos pozos de lodo. Este hacinamiento no es producto de una tregua, sino de una claudicación ante la necesidad.
Las defensas territoriales pierden sentido cuando el costo energético de defender un charco seco es mayor que el beneficio de beber lo que queda en él. Imaginemos por un momento una manada de cebras acercándose a un pozo casi extinto, donde la temperatura del suelo supera los 50 grados. El aire está tan cargado de polvo que la visibilidad se reduce a apenas unos pasos. Los miembros de mayor edad, que han atravesado años similares en el pasado, permanecen en la periferia, utilizando sus oídos para detectar el mínimo movimiento en los matorrales, incluso cuando el cansancio físico casi los obliga a colapsar. La información aquí es oro puro. Cualquier señal de depredación en los alrededores es comunicada mediante cambios sutiles en la postura, un lenguaje silencioso que permite a los individuos más jóvenes beber sin detener el escaneo del entorno. Si este tipo de desglose sobre cómo la comunicación animal se adapta a situaciones límite le resulta valioso para comprender la resiliencia en entornos extremos, le invito a suscribirse ahora mediante el enlace inferior. Los datos sugieren que quienes profundizan en estos mecanismos de supervivencia desarrollan una capacidad analítica mucho más aguda que quienes solo consumen imágenes fragmentadas. El impacto de este estrés hídrico no termina con la temporada seca. Los efectos se arrastran hasta la siguiente generación. Se ha observado que las crías nacidas durante o inmediatamente después de un periodo de sequía extrema muestran una menor tasa de crecimiento y una plasticidad menor en su comportamiento social a largo plazo. Es como si el trauma de la carencia dejara una huella profunda en su desarrollo temprano. El cuerpo prioriza la supervivencia inmediata, el mantenimiento de las constantes vitales básicas, a expensas de la arquitectura neuronal que define la inteligencia social y la toma de decisiones complejas. Estamos ante una herencia invisible. Los individuos que sobreviven a estos años llevan consigo un aprendizaje del límite físico del entorno. Esta experiencia no es un concepto etéreo, es una adaptación fisiológica que cambia la manera en que el sistema nervioso reacciona ante futuras escaseces. La sabana, por tanto, actúa como un laboratorio implacable de selección, donde el error se castiga con la eliminación y la memoria de los lugares y las estrategias se recompensa con la posibilidad de transmitir ese código genético y cultural a una descendencia que, en un ciclo eterno, volverá a enfrentarse a la misma sed ancestral. Sin embargo, hay algo más allá de la pura supervivencia. Cuando el agua retorna, cuando las primeras nubes descargan la lluvia sobre la tierra cuarteada, se produce un fenómeno de explosión vital que parece borrar cualquier rastro de la brutalidad vivida meses atrás. La vegetación brota en cuestión de horas y las manadas comienzan a dispersarse, recuperando sus espacios y sus jerarquías. Este renacimiento no es una compensación divina por lo sufrido, sino un reajuste sistémico. El ecosistema necesita de esta alternancia entre la abundancia más extrema y la falta absoluta para purgarse, para asegurar que solo los linajes con el conocimiento geográfico más preciso logren persistir en el tiempo. Resulta curioso observar cómo la humanidad, a menudo, interpreta estos ciclos desde una visión antropomórfica, buscando héroes y villanos en una lucha que es, en realidad, puramente mecánica y biológica. No hay malicia en la sequía y no hay heroísmo en la resistencia. Hay únicamente una constante presión selectiva que moldea la vida. Quien logra comprender este mecanismo sin intentar imponerle sentimientos humanos es quien empieza a ver la verdadera cara de la naturaleza. Si usted es parte de los que prefieren el análisis honesto sobre la emoción barata, asegúrese de estar suscrito al canal mediante el botón que acompaña este contenido. Nuestro próximo video explorará cómo este mismo modelo de supervivencia bajo presión
se manifiesta en otras biomas del planeta, expandiendo el marco de esta investigación hacia fronteras aún más sorprendentes y detalladas. ¿Cómo afectará esta intensificación de los periodos secos, observada en las últimas décadas, a la capacidad de los jóvenes individuos para aprender esos mapas geográficos tradicionales de sus ancestros? Es una interrogante que no solo desafía la biología de la sabana, sino que plantea una incertidumbre sobre el futuro de las poblaciones que ya no encuentran los referentes hídricos que, durante siglos, sostuvieron su existencia. La pregunta queda ahí, suspendida sobre la inmensidad de las planicies africanas, esperando la próxima gran respuesta de la naturaleza. La transmisión de este mapa invisible, una herencia que se desplaza no por genes, sino por observación directa, es el epicentro de la tragedia cuando el ritmo climático se acelera. Imaginemos por un instante el aprendizaje de una cría de elefante durante una temporada de migración normal. El matriarcado guía al grupo no hacia donde está el agua hoy, sino hacia donde la memoria colectiva recuerda que suele brotar tras las primeras señales del cambio de estación. Este conocimiento es un archivo vivo. Si la matriarca muere prematuramente por una contienda derivada del estrés por el recurso, ese archivo se borra. La pérdida de individuos experimentados durante las sequías extremas es una amputación neurológica de la manada. No es solo que haya menos bocas que alimentar, es que la sabiduría necesaria para encontrar el alimento ha desaparecido con ellos, dejando a los supervivientes a merced de un entorno que ya no reconocen con la misma precisión. Observe usted que el proceso es implacable. Cuando una generación pierde la referencia de un abrevadero oculto porque la memoria generacional se rompe, toda una población puede quedar condenada a un callejón sin salida. Esta es la diferencia entre un evento de mortandad puntual y una crisis evolutiva a largo plazo. La presión no recae sobre la capacidad física de resistir la sed, sino sobre la eficiencia del aprendizaje. Quienes aún no comprenden la magnitud de esta dependencia cognitiva sobre los recursos hídricos suelen atribuir la caída en las poblaciones a la falta de agua en sí misma, cuando la verdadera causa es el analfabetismo geográfico que se instala en el grupo tras la desaparición de sus guías expertos. Es en los detalles de esta transferencia generacional donde reside la fragilidad del sistema. Si este análisis sobre la transferencia de conocimiento biológico y su relación con la supervivencia ha resultado revelador para usted, considere suscribirse ahora mismo. Quienes forman parte de esta comunidad saben que aquí no nos quedamos en la superficie, sino que buscamos los engranajes ocultos de cada fenómeno. Al hacer clic en el enlace de inscripción, usted no solo asegura su acceso a futuros análisis rigurosos como este, sino que ayuda a mantener el enfoque en la observación científica de nuestra fauna, lejos de la simplificación excesiva de los medios convencionales. Cada suscripción es una pieza clave que nos permite profundizar en los ecosistemas que definen nuestro planeta. Considere ahora la faceta del oportunismo estratégico que brota en el momento en que el agua empieza a menguar. Lejos de las jerarquías impuestas en épocas de abundancia, las especies de la sabana entran en una dinámica de vigilancia recíproca. No hay un pacto de no agresión escrito en las planicies, pero existe un reconocimiento táctico del peligro ajeno. Un grupo de cebras, al aproximarse a un charco de lodo que apenas retiene humedad, no solo vigila a los depredadores cercanos, vigila también a otros herbívoros que compiten por el mismo recurso. En esa tensa cercanía, el gasto energético se dispara. La sed, paradójicamente, obliga a los animales a moverse más para encontrar menos. Un escenario de desgaste calórico que acelera la fatiga. Es un círculo vicioso de consumo de reservas donde el animal,
por intentar ahorrarse el esfuerzo, termina gastando lo último que le queda. La vigilancia no se limita a la superficie terrestre. Aquellos que han observado las dinámicas bajo el sol abrasador notan cómo incluso el comportamiento de los depredadores se vuelve más eficiente, pero también más arriesgado. Un león que decide emboscar en un abrevadero agotado no busca presas fáciles necesariamente, busca presas debilitadas por la deshidratación, animales cuyos reflejos han sido mitigados por el esfuerzo constante de la búsqueda hídrica. La guerra de la sabana se convierte así en una sutil competición de estados metabólicos. La victoria no es de la fuerza bruta, sino de la economía de movimiento. A menudo nos inclinamos a pensar en estos episodios como una guerra abierta, una lucha violenta y ruidosa. Sin embargo, la mayor parte de esta contienda ocurre en el silencio absoluto de la paciencia. La capacidad de un individuo para esperar horas, inmóvil bajo la canícula, mientras el aire oscila por el calor intenso, es una adaptación tan poderosa como cualquier colmillo o garra. Es esa forma de resistencia, la resistencia del que sabe esperar, lo que define quién perdura cuando las lluvias se retrasan más de lo previsto. Es un juego de nervios a nivel evolutivo que pocos llegan a apreciar en toda su magnitud. Al profundizar en estos comportamientos, surge la necesidad de preguntarnos si la capacidad de resiliencia de la fauna ante las sequías extremas es finita. Existe un límite de degradación del hábitat donde la memoria colectiva, por más vasta que sea, simplemente ya no puede ofrecer respuestas útiles ante un clima que cambia más rápido de lo que sus estructuras sociales pueden aprender. Esta es una brecha en nuestro entendimiento actual de la ecología de la sabana. Las piezas faltan en el rompecabezas, y mientras la tecnología satelital nos muestra el mapa del agua, la etología, el estudio del comportamiento, aún intenta comprender cómo el animal traslada esos datos desde sus sentidos hacia la toma de decisiones crítica. Si usted ha sentido curiosidad por este tipo de dilemas científicos que rozan los límites de la supervivencia, la invitación a suscribirse sigue abierta en la parte inferior de este contenido. Quienes se unen al canal en este punto de la investigación forman parte de un grupo que valora la profundidad técnica sobre la respuesta rápida. Al suscribirse ahora, se asegura de recibir los próximos desgloses donde llevaremos este mismo rigor hacia otras especies y contextos, cerrando los círculos que hoy dejamos abiertos aquí. El algoritmo de la plataforma favorece a quienes interactúan conscientemente con el contenido, y su suscripción no es solo un gesto, es una herramienta para fortalecer la continuidad de este análisis profundo sobre nuestro mundo natural. Analice por un momento el impacto de los cambios de rutas migratorias permanentes provocados por la alteración de estos puntos de agua fundamentales. A diferencia de un cambio estacional, la desaparición de una red hídrica obliga a especies enteras a atravesar territorios dominados por competidores que no han sufrido la misma escasez. Se produce entonces un desequilibrio de las densidades poblacionales. Donde antes había un reparto equitativo del terreno basado en la disponibilidad de recursos, ahora surge una acumulación forzada de individuos en los pocos refugios que quedan. Esto no solo agota los recursos vegetales de forma prematura, sino que crea focos críticos donde las enfermedades se propagan con una velocidad sin precedentes debido al hacinamiento involuntario. Es un efecto dominó que nace de un solo punto seco y se expande hasta alterar la salud de toda una red trófica. Observamos, por lo tanto, que la desaparición del agua es el disparador de un reordenamiento total de la sabana. No es un evento aislado, es una reconfiguración de la vida misma, movida por una urgencia que no entiende de límites, solo de pura supervivencia.
La pregunta de cómo estas poblaciones se reorganizarán después del primer brote verde tras la sequía sigue sin una respuesta definitiva en la literatura científica. Los registros muestran que, tras la lluvia, no todo vuelve a su lugar original. Las nuevas jerarquías que se establecieron durante los meses más crudos tienden a persistir, como una cicatriz geográfica que modifica permanentemente los flujos naturales de la vida animal. Pero, ¿estos cambios son, a largo plazo, una ventaja adaptativa o estamos presenciando el inicio de un aislamiento irrecuperable para ciertos linajes? Es el gran interrogante que se esconde tras la aparente paz de las llanuras que hoy vemos cubiertas por el pasto renovado. La persistencia de estas nuevas jerarquías, tras el regreso de la lluvia, es uno de los fenómenos más complejos observados por la biología de poblaciones. Cuando el recurso hídrico vuelve a estar disponible, la lógica dictaría un retorno al orden anterior, un reparto equitativo del territorio que permitiese a las especies desplazadas recuperar sus zonas de alimentación habituales. Sin embargo, los datos sugieren algo radicalmente distinto. Las especies han aprendido, a través de la amarga experiencia del hacinamiento, que ciertos territorios ofrecen una protección psicológica y física que es más valiosa que la mera abundancia de pasto. Se establece, por así decirlo, una inercia territorial. Si el eslabón débil de la cadena trófica, como suelen ser los ungulados de menor tamaño, ha logrado sobrevivir a la sequía permaneciendo en los límites geográficos donde la presión de los depredadores fue mínima, tenderá a permanecer allí, incluso cuando el resto de la sabana ofrezca mejores pastizales. Es una lección de prudencia grabada en la memoria colectiva del grupo. Este tipo de comportamientos explican por qué, tras el final de un periodo de sequía extrema, el mapa de distribución de las especies en la sabana no luce igual que en el periodo anterior. Las fronteras invisibles se han desplazado y con ellas la estructura de la supervivencia se ha reorganizado de forma permanente. Si te detienes un segundo a pensar en la magnitud de este cambio, comprenderás por qué quienes estudian profundamente la ecología de la sabana consideran este un punto de no retorno. La capacidad de adaptación no es un proceso que se encienda y apague, es un proceso que acumula cambios. Quienes han comprendido cómo las poblaciones animales redefinen su existencia tras una crisis hídrica, saben que la información que aquí se expone es fundamental para entender el futuro de estos ecosistemas. Por ello, si este análisis te ha aportado una nueva perspectiva, considera suscribirte al canal desde el enlace en la descripción, donde la investigación sobre estos reordenamientos biológicos continúa de forma detallada. Aquellos que forman parte de nuestra comunidad saben que aquí exploramos lo que el resto suele pasar por alto. La tensión entre la memoria ancestral y la presión climática contemporánea genera una paradoja fascinante. Siguen los animales rutas migratorias porque son eficaces o simplemente porque el riesgo de explorar lo desconocido en un mundo donde el agua es cada vez más impredecible es sencillamente inasumible. Imaginen, por un instante, a un grupo de grandes herbívoros enfrentándose a esta disyuntiva. La ruta tradicional los lleva hacia el sur, donde saben que siempre hay manantiales subterráneos. Pero si las condiciones climáticas han alterado la recarga de esos pozos, seguir el mapa mental transmitido durante generaciones se convierte en una condena. La innovación, en este contexto, no es una ventaja evolutiva libre de riesgos. Es una necesidad desesperada y, a menudo, mortal. Observamos en diversos grupos que la toma de decisiones no recae en un solo individuo, sino que es un proceso colectivo, un consenso silencioso que se manifiesta en la dirección hacia la que apunta la manada.
Cuando una fracción del grupo decide desviarse del camino habitual hacia zonas de humedales recién detectadas por su olfato sensible, se produce una ruptura. A veces la manada se divide, y esa ruptura es una pérdida de capital social, de experiencia compartida, que debilita las probabilidades de supervivencia de todos los subgrupos involucrados. Este es un mecanismo que raramente se menciona en las versiones superficiales del ciclo de la sabana, pero es la clave para entender por qué la resiliencia no es la solución mágica que a menudo pensamos. La resiliencia, ese concepto tan aplaudido, tiene un costo biológico altísimo. Cada decisión de separarse, cada tentativa de probar una fuente de agua no certificada por la experiencia del clan, es un volado con la vida. La historia evolutiva, que se lee en la genética de estas poblaciones, nos dice que la cautela tiende a prevalecer sobre el descubrimiento. Pero, ¿qué sucede cuando la cautela, por definición, te obliga a esperar un recurso que ya no se regenera a la velocidad necesaria? Es aquí cuando observamos conductas inusuales que bordean la desesperación organizada. Las especies que habitualmente mantienen una distancia crítica de seguridad respecto a los depredadores se vuelven, por necesidad, más audaces. En las cercanías de los últimos pozos de agua, el instinto de beber parece neutralizar, de forma temporal, el miedo natural al acecho. Se han documentado de manera constante escenas donde presas y cazadores coinciden en puntos de hidratación reducidos sin que se produzca una interacción letal inmediata. Es una paz forzada, un armisticio no escrito. Es fascinante cómo la sed logra modificar los circuitos neuronales que dictan el combate. Sin embargo, no se equivoquen. Esto no es una amistad, es una tregua técnica. En cuanto el nivel del agua desciende por debajo de un margen crítico, la tregua se rompe. La ferocidad que se desata en estos puntos de contacto es órdenes de magnitud superior a cualquier confrontación vista en plena temporada de abundancia. No es una lucha por la presa, es una lucha por el elemento base de la vida, y eso cambia toda la dinámica de la agresión. El cazador ya no caza solo para alimentarse, protege su fuente de supervivencia. El cazador se convierte en un guardián territorial, y esa posesividad transforma un ecosistema fluido en uno estático y altamente volátil. Al profundizar en este nivel de detalle, uno se da cuenta de que la estabilidad es, en realidad, una ilusión fraguada en la interdependencia. Si la presión que estos animales ejercen unos sobre otros en momentos críticos se intensifica, las especies menos capacitadas para la defensa directa comienzan a ser desplazadas sistemáticamente hacia áreas donde la probabilidad de encontrar agua es mucho menor. No mueren a manos de un depredador, mueren por el agotamiento de su capacidad física para sortear la hostilidad del paisaje. Es una selección natural operando a un ritmo acelerado, una purga impuesta por la aridez. Quien observa esta dinámica con atención comprende que la sabana no es un escenario que alberga vida pasivamente, sino un motor que, al quedarse sin combustible hídrico, comienza a triturar a quienes están en sus niveles menos privilegiados. Es una lección fría y necesaria. Si usted considera que entender estas dinámicas profundas es indispensable para comprender el equilibrio biológico, no olvide que la mejor manera de mantenerse al tanto de nuestras inmersiones es asegurando su suscripción en el enlace que dejamos disponible. Es una forma sencilla de garantizar que el algoritmo le entregue nuestra siguiente pieza, donde abordaremos precisamente las consecuencias de este colapso territorial sobre los grandes linajes de la sabana. Consideremos ahora el papel de los actores más pequeños, a menudo ignorados, pero fundamentales.
Las aves carroñeras y los insectos, por ejemplo, detectan la crisis del agua mucho antes que los grandes mamíferos. Su comportamiento funciona como una señal analógica de lo que está por venir. Cuando las especies carroñeras comienzan a concentrarse en zonas específicas, no siempre están siguiendo a una presa herida. En muchos casos, están siguiendo a los animales más débiles que muestran los primeros signos de deshidratación extrema. Es una danza mortal que se desarrolla mucho antes de que la sabana presente un aspecto seco. Este fenómeno de lectura de señales es una de las habilidades más subestimadas del mundo natural. Los animales, en su conjunto, son lectores expertos de sus pares. ¿Podría la humanidad aprender a leer estas señales con la misma precisión? Esta capacidad de anticipación es lo que permite que algunas especies logren migrar a tiempo, mientras que otras, atrapadas en comportamientos de fidelidad territorial, quedan confinadas en un ciclo de agonía. El gran interrogante, ese que permanece abierto incluso para los especialistas más destacados, es determinar cuál es el límite exacto de la resiliencia colectiva. ¿Hasta qué punto un grupo puede absorber la pérdida de territorio, de agua y de linaje, antes de que su cultura propia, esa forma única de navegar la sabana, se pierda para siempre? Cada grupo de elefantes, cada manada de herbívoros, posee lo que algunos investigadores definen como un conocimiento geográfico cultural. No es algo innato, es algo aprendido y heredado. Cuando una sequía de proporciones inéditas ocurre y las generaciones mayores perecen, ese conocimiento se evapora. La siguiente generación, aunque sobreviva, es mucho más vulnerable porque carece del mapa mental de las alternativas. Se pierde el conocimiento de pozos de agua que solo se activan tras ciclos climáticos extraordinarios. Por tanto, cada gran sequía no es solo una crisis demográfica, es una crisis de información. Es una pérdida de software, no solo de hardware biológico. Al llegar a este punto, la cuestión ya no trata solo sobre quién sobrevive y quién no, sino sobre qué sabana es la que prevalece en el recuerdo de las especies. Si las sequías se vuelven más recurrentes, como muchos modelos meteorológicos sugieren, estamos empujando a los animales hacia una amnesia geográfica. Esto explicaría, en gran medida, los comportamientos erráticos detectados en la última década. Se ven grandes grupos intentando acceder a cauces secos, basándose en memorias distorsionadas por la desesperación. Es una imagen trágica. Ver la perseverancia animal chocando de frente contra una realidad geográfica que ya no coincide con su herencia cultural. La tragedia aquí no es la muerte en sí, sino el error de cálculo forzado por la falta de un pasado que pueda guiar su futuro. Es esta desconexión entre la memoria y la realidad climática lo que define la fragilidad extrema de la sabana actual. Todo lo que hemos examinado hasta aquí apunta a una conclusión ineludible. Nuestra forma de ver la naturaleza como algo estático está profundamente errada. La sabana es un flujo continuo y su guerra mortal contra la escasez es, en el fondo, una lucha desesperada por mantener viva la historia acumulada de quienes la habitan. ¿Hasta dónde llegará esta lucha antes de que las cicatrices geográficas se conviertan en desiertos infranqueables? Quizás la respuesta se encuentre en observar qué especies están empezando a romper sus patrones migratorios, no por instinto, sino por una nueva forma de inteligencia adaptativa frente a lo incierto. ¿Qué creen que motiva estos movimientos? ¿La pura necesidad biológica o una nueva estrategia de supervivencia que aún estamos empezando a comprender? La resiliencia animal, ese mecanismo silencioso que ha perfeccionado su funcionamiento durante milenios, hoy parece estar alcanzando su límite físico. Observamos una anomalía sin precedentes.
La jerarquía de la sed está anulando las leyes de la cadena trófica. Los carnívoros, tradicionalmente estrategas del acecho y el momento oportuno, se encuentran ahora obligados a compartir puntos de agua residuales con sus presas habituales. No por una tregua evolutiva, sino porque la biología, ante el colapso del suministro, prioriza la supervivencia inmediata sobre la caza eficaz. Es un estado de excepción natural donde el depredador y la presa se ven forzados a una coexistencia espectral, unidos por el mismo miedo compartido hacia la aridez que avanza. Este fenómeno nos obliga a cambiar nuestra perspectiva. Ya no podemos entender la sabana como un teatro donde cada actor conoce su papel inmutable. Estamos presenciando una metamorfosis, una reescritura en tiempo real de cómo las especies interactúan con su entorno cuando los recursos se vuelven escasos hasta el punto del absurdo. Si el agua es el lenguaje que dicta el comportamiento de la sabana, el silencio que deja al retirarse es el factor que está reprogramando la inteligencia instintiva de sus habitantes. Quien haya llegado hasta aquí entiende que lo que está en juego no es solo la desaparición de tal o cual especie, sino la pérdida de una sabiduría ancestral, transmitida en la huella y el instinto. La sabana nos está revelando, a través de sus heridas más secas, que la naturaleza no es un cuadro inerte, sino un testamento vivo que estamos observando apenas en su capítulo más crítico. Si esta investigación sobre la fragilidad del equilibrio natural le ha permitido ver la sabana con otros ojos, considere suscribirse. Quien sigue este canal sabe que no nos detenemos en la superficie. Nuestro próximo paso es explorar cómo estas mismas especies están comenzando a redibujar los mapas de migración global, una respuesta oculta que los satélites apenas comienzan a registrar. Los detalles técnicos de ese desplazamiento y cómo altera el futuro de todo un continente son el tema central de nuestro siguiente análisis. La continuidad de esta serie depende de quienes valoran comprender el funcionamiento real del mundo animal por encima de los datos superficiales. Asegúrese de activar las notificaciones siguiendo el enlace que encontrará en la descripción para no perder el hilo de este estudio sobre el cambio en los territorios salvajes.